Es la Escritura nuestra guía. Es la Escritura nuestra base. Tiene que ser la palabra de Dios esa brújula que nos lleve al lugar indicado. La Escritura debe ser para el cristiano como el timón de un barco. Un barco tan grande, no sé si usted ha visto, si ha tenido la oportunidad de ir a las playas del Mar Caribe, alguna de las ciudades, dígase Santa Marta, Cartagena, se ha ido a Coveñas, se ha ido a San Andrés. Uno allí puede observar las embarcaciones y hay embarcaciones enormes, las que llegan a Cartagena, por ejemplo, que son los cruceros, y uno ve esos barcos tan grandotes, ¿cierto? Pero todos van dirigidos por un timón, se dirigen por un timón. Por grande que sea el barco, el capitán lo dirige con el timón, y el timón no es más grande que el barco, ni siquiera la mitad del barco. Es un instrumento pequeño, pero es fundamental en el barco, porque si se pierde el control del timón, pues el barco puede naufragar, se pierde la embarcación. Yo pienso que lo mismo es la palabra de Dios, es la Biblia, es la Escritura para la vida del cristiano. Hermanos, si la Biblia, si la Escritura no dirige nuestras vidas, la embarcación corre peligro. Y nosotros somos la embarcación, para hacer como un símil, ¿cierto? Para ilustrar de esa misma manera. Nuestra vida corre peligro, nuestra vida espiritual corre peligro si no la estamos dirigiendo a través de la Escritura. Me llamó mucho la atención este eslogan. El del año pasado fue muy bonito y creo que nos dio para que los predicadores trajeran temáticas muy interesantes, ¿cierto? Fe siempre. Y es que siempre hay que tener fe, ¿cierto? Pero cuando yo vi este eslogan, me llamó mucho la atención, porque realmente como iglesia, como individuos, como cristianos, debemos volvernos a la Escritura, porque a veces nosotros direccionamos nuestra vida no conforme a lo que dice la Escritura. Y creo que lo que estaba buscando el consistorio, guiados por Dios, por el Espíritu Santo, era llevar a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que es nuestra denominación, pero más allá de ese rótulo, a la iglesia del Señor, a reflexionar de cómo estamos direccionando nuestra vida, ¿cierto? A mirar si estamos viviendo como dice la Escritura. En esta noche vamos a mirar una vida en triunfo, una vida de victoria, pero como dice la Escritura. Porque a veces encontramos que en nuestras vidas peleamos muchas batallas, pero sabe, cada una de estas batallas, o muchas de estas batallas, se han constituido en múltiples derrotas. Cada uno de nosotros sin duda ha batallado a lo largo de su vida cristiana, algunos muchos años. En esta noche puedo contemplar rostros que cuando yo llegué a la iglesia, aquí a esta congregación, cuando me convertí al Señor, ya estaban aquí en la iglesia. O sea que son personas que tienen más de 20 años de convertidos al Señor. Y sin duda, a lo largo de estos más de 20 años, mi hermano, usted ha peleado muchas batallas, ha tenido muchas peleas, muchas guerras, pero también debemos ser sinceros y hemos tenido muchas derrotas. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo así? Hay poder en el nombre de Jesús y somos victoriosos. Y el victorioso vive en mí. Pero seamos sinceros, hemos tenido derrotas. Pero no es porque no tengamos con nosotros al Dios de la victoria. Él nunca ha perdido una batalla. Nuestro Dios es invencible. Pero una vez más volvamos a nosotros, porque para nosotros poder tener una vida victoriosa,
Debe ser una vida como dice la Escritura. Porque si nos salimos de ese parámetro, entonces el Dios de la Escritura no va a estar con nosotros en esas batallas. Porque para que haya victoria, por ejemplo, en el hogar, en la familia debe estar basada, guiada, direccionada, así como dice la Escritura. Como dice la Escritura, igualmente tiene que ser direccionada así. Cuando empezamos a guiar la familia por otros parámetros, por lo que la sociedad nos marca, por la tendencia social, entonces ahí es donde vienen las derrotas. ¿Y cuántas derrotas hemos tenido en la familia? Muchas derrotas. En la familia ha habido derrotas. Quizá a usted le parecerá extraño que en esta noche yo le esté hablando de derrotas cuando hablamos en múltiples oportunidades que Dios nos da la victoria. Pero para que sea una vida, como dice la Escritura, debemos asincerarnos, ser sinceros. Primero con nosotros mismos y luego con Dios. Porque si estamos viviendo una vida como dice la Escritura, tranquilo hermano, esa batalla usted va a superar esa situación. Pero si no la estás afrontando como dice la Escritura, entonces van a haber muchos problemas. ¿Qué nos dice el apóstol San Pablo? Pablo escribiéndole a Timoteo, que era un pastor joven, es lo que se cree que Timoteo, este muchacho que anduvo con el apóstol, él fue establecido para que fuese pastor de alguna de las iglesias donde Pablo estableció la obra. Entonces Pablo lo amaba como a un hijo amaba a Timoteo. Y entonces como lo establece como pastor, él le deja en estas dos cartas, usted lo que ve es consejos para este joven pastor. Pero esos consejos, hermano, dados por el Espíritu Santo, nosotros los podemos traer a nuestras vidas. Y en esta noche nos dice el verso 16, capítulo 3, nos dice primero que toda la Escritura es inspirada por Dios. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y luego dice que la Escritura tiene una finalidad. Es decir, el Señor no inspiró, Dios no inspiró la Escritura simplemente por inspirarla, para que fuera un libro más, para que usted lo tuviera ya en su biblioteca personal, o para que la humanidad supiese de un gran libro que tiene un excelente contenido y una literatura muy especial a lo largo de muchos años. No, Él lo dejó con una finalidad. Mire a qué se refiere el apóstol San Pablo, por qué la Escritura es inspirada por Dios, o por qué Dios inspiró la Escritura. Y es para que ella tuviera la utilidad primero de enseñarnos. La Escritura nos enseña. ¿Cuántas enseñanzas hemos adquirido de la Escritura? ¿Cierto? Muchas enseñanzas. También la Escritura nos redarguye. Es decir, cuando estamos cometiendo un error, una falta, la Escritura como que nos hace caer en cuenta de ese error. Eso es redarguir. Nos hace caer en cuenta de que estamos cometiendo un error. Pero también nos corrige, no nos deja simplemente ahí. Estoy cometiendo un error y hasta ahí llega la Escritura. No, nos corrige, nos hace volver del error y nos muestra el camino correcto, nos endereza el camino, nos corrige. Luego nos instruye, pero no de cualquier manera. Nos instruye como dice la Escritura, en justicia, porque hay muchas maneras de instruir. Usted puede instruir a un niño para que haga lo malo. Si usted coge a su niño y le enseña a que vaya a la tienda y que cuando el tendero se distraiga, él tome de allí una manzana o tome una libra de arroz, o que lo que vea a la mano lo tome y lo lleve a la casa, el niño va a aprender. Entonces usted lo puede instruir a lo bueno o a lo malo, así de sencillo. Pero la Escritura, su utilidad es instruir en justicia. Para eso es la Escritura. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Cierto?
y tiene una finalidad. O sea, el Señor se dio a la tarea de inspirar su pensamiento al hombre, porque esto es el pensamiento de Dios. Aquí está gran parte de lo que Dios piensa acerca de usted y acerca de mí. Y en general, ¿cuántas veces nos hemos sentado, así como están ustedes hoy, y allí sentaditos hemos visto, hemos sentido como que Dios mandó ese predicador para que me hablara a mí directamente, ¿cierto? Eso nos ha pasado muchas veces. Hemos ido a eventos donde uno dice, pero Señor, ¿cómo es posible? Muchos amigos han vivido la experiencia y hermanos que dicen, pero ¿y a ese Señor quién le contó mi vida? ¿Quién le dijo a él que yo vivía de esa manera? A veces nos lo decimos para nosotros mismos, pero ¿quién le contó a él que yo estoy viviendo esta situación? Muchas veces Dios, como se dice popularmente, da en el clavo y sentimos que somos visualizados por Dios. A veces la sociedad y a veces en la iglesia nos sentimos como invisibles, ¿cierto? Pero Dios siempre nos está visualizando. Y a través de la palabra, Dios lo hace. El Señor, entonces, revela su pensamiento con un propósito. Y ese propósito es que el hombre de Dios, hermano, usted y yo, que somos personas redimidas, el Hijo de Dios no se hace simplemente. Alguien en esta noche pudiera decir, yo quiero ser hijo de Dios, pero ahí se presenta un problema. Y es que el Hijo de Dios no nace por voluntad humana. Nadie se hace hijo de Dios por su propia voluntad. Estos son engendrados por Dios mismo. Eso es lo que nos dice San Juan en el capítulo 1. Los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo que somos hijos de Dios. Él reveló su pensamiento, reveló su palabra con una finalidad. Y es muy concreto. No nos deja divagando, no nos deja como dudas. ¿Para qué es la palabra? Este versículo a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque es que dice en concreto, para qué el Señor se dio a la tarea de revelar su pensamiento, su voluntad, su palabra, lo que Él quiere y tiene para nosotros. ¿Sabe para qué es? Para que el hombre de Dios sea perfecto. El propósito de la palabra es perfeccionar a los santos. Nosotros no somos perfectos. Tenemos muchos errores. Algunos nos pasamos de conchudos. Tenemos demasiados errores. Pero el propósito de la palabra es que a través de ella nosotros seamos perfeccionados. Cada día, cada vez que nos sentamos a oír la palabra, hermano, sienta y crea que Dios nos está perfeccionando. Algo se debe quedar en nosotros. Cuando usted se siente, cuando usted esté allí escuchando la palabra, haga como la función de un colador. Empiece a mirar qué puede retener, porque hay personas que vienen al culto y no retienen nada de la palabra. Se le pudiera preguntar a la media hora o a la hora de qué se habló y no se le quedó nada. Pero si usted pone toda su atención y hace como si fuera un colador su mente y dice, bueno, voy a ver qué puedo rescatar del mensaje, voy a ver qué puedo dejar para mí de este mensaje. Estoy seguro que cada vez que nos sentásemos y hiciésemos de esa manera, entonces aprenderíamos de cada predicación algo nuevo, algo, porque es que ese es el propósito de la palabra, perfeccionar a los santos para que el hombre de Dios sea perfecto. Y una cosa más,
que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, que el Hijo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿No le parece maravilloso? Hermano, que cada vez que nos sentemos a oír la palabra, como dice la Escritura, Dios nos esté preparando para toda buena obra. Es decir, Dios nos esté como puliendo, nos esté dando forma, nos esté, como dice la misma palabra, nos esté preparando, pero no de cualquier manera, sino enteramente. Es decir, pone sumo cuidado en prepararnos para que cuando se presente la manera de obrar, lo hagamos de la manera correcta. Por eso se presentan tantas situaciones anómalas en la vida del cristiano. Por eso para muchos el evangelio se convierte en una carga. ¿Por qué? Porque si viviéramos como dice la palabra del Señor, si viviéramos como dice la Escritura, pues Jesús nos dice de una manera muy sencilla. Él dice que su carga es liviana, ¿cierto? Que su yugo es ligero. No es el evangelio un yugo pesado. Por el contrario, cuando llegamos a este lugar, descargamos una carga de pecado enorme que traíamos a cuestas. No nos dejaba avanzar, no nos dejaba levantar la mirada al cielo. Nuestro pecado era enorme. Pero cuando llegamos a este lugar, descargamos todo ese pecado a los pies de Jesús. Yo no sé si usted lo hizo. Yo descargué todos mis pecados a los pies del Maestro. Esa carga de pecado que yo tenía, lo descargué a los pies de Jesús. Y empecé a notar que mi vida era un poco más liviana. Que las cosas ya no me abrumaban como antes lo hacían. Que ya podía pensar con mayor solvencia cada situación que tenía que afrontar. Pero para ello hay que vivir como dice la Escritura. Para ello hay que someter nuestra vida a lo que dice la Escritura. Porque la Escritura tiene consejo para todo. Si miramos lo que dice Proverbios en el capítulo 3. El libro de Proverbios es un libro maravilloso. Es un libro especial. Es un libro que cada vez que usted lo lee, encuentra más y más sabiduría. Y en el capítulo 3, Salomón, inspirado, como dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, porque fue lo que acabamos de leer. Toda la Escritura es que inspirada por Dios. Entonces Salomón, inspirado por Dios, mire cómo dice. El consejo que da Salomón en el capítulo 3 es: hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley. Las palabras de Dios en esta noche es: hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. Oiga, qué maravilloso es Dios. Dios quiere que nos volvamos a la Escritura. Dios quiere que, hermanos, nosotros dejemos nuestros caprichos, nuestros conceptos. Nadie, ninguno de nosotros va a llegar al cielo a través de sus propios conceptos. Nuestros conceptos delante de Dios son como inmundicia, son como suciedad. Delante de Dios, lo que podamos argumentar no tiene valor alguno para poder vivir en el Evangelio, para poder vivir en la gracia de Dios. Es imposible vivir en la gracia de Dios si no es a través de la Escritura. Y dice el proverbista, la razón por la cual él nos aconseja, mire la razón. Hay una razón muy especial. Y es que verso 2 dice:
porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El Señor no deja cabos sueltos. Hay gente que dice que el que lee la Biblia se enloquece, pero yo creo por el contrario que la sociedad está loca es porque no lee la Biblia. Esta locura de la sociedad porque no lee la Escritura. ¿Cómo va a ser para enloquecerse si el libro de Proverbios en el capítulo 1 dice lo siguiente? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Mire la finalidad y el propósito de los proverbios: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ojo a al verso 4, para dar sagacidad a los simples. Usted sabe qué es la palabra sagacidad. Usted sabe que una persona sagaz, ese que está como siempre activo, es decir, que nada lo coge como de improviso, que siempre tiene una respuesta, una reacción. Eso es sagacidad. Bueno, y la gente dice que lo vamos a enloquecer, pero la palabra dice para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. Ojo, muchachos, a los jóvenes inteligencia y cordura. Y termino con el 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y la gente dice allá afuera, muchas personas, no sé si a usted se lo han dicho, yo me he encontrado con personas así. No, es que siempre resulta que el primo de un familiar, el primo del cuñado, un sobrino por allá de la tatarabuela, estaba leyendo la Biblia y se enloqueció. O sea, nunca está loco ahí porque leyó la Biblia. Siempre es alguien por allá, eso le pasó a alguien por allá. Pero el loco nunca está ahí sentado, que le diga, vea, este estaba leyendo la Biblia y se enloqueció. Pero en esta noche, gloria al Señor, porque veo un montón de locos. Sí, si el evangelio, dice el apóstol San Pablo, que para los que se pierden el evangelio es que es locura. Y el manicomio entonces está en el cielo. Y el que atiende es nuestro Salvador, Jesucristo el Señor. A Él le damos un aplauso, hermanos. A Él sea la gloria. Para que nuestra vida sea una vida victoriosa, quiero invitarlos, hermanos, hagamos la prueba este año al menos por ese eslogan, hagamos la prueba. Volvámonos a la Escritura, pongámonos ese reto. ¿Cuántos conmigo se ponen ese reto a nivel personal? ¿Por qué no nos hacemos ese reto? Vea, analicemos nuestra vida y digamos, bueno, el año pasado en esto me fue muy mal, Usted haga un análisis y diga, bueno, ¿qué dice la Escritura de esa situación que yo viví? Hagamos un análisis. Los quiero retar en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, a que nos volvamos por lo menos este año a la Escritura a ver qué pasa. Puede que no pase nada, dirá alguien, hermano, ¿qué va a pasar? Eso es un eslogan ahí que se le ocurrió a esos hermanos ya mayores de edad, que dicen que del consistorio de ancianos. Pero yo creo que en esta noche alguien conmigo puede creer que cuando nos volvemos a la Escritura, cosas buenas nos pueden pasar. Nos pueden pasar cosas buenas si nos volvemos a la Escritura. El apóstol San Pedro nos hace una invitación. El apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, mire cómo nos dice, ¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas. Mire, ¿cómo se purifican nuestras almas? ¿Cómo? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. Vea lo que hace la palabra, es que es tremendo. Este eslogan a mí me llamó mucho la atención. Siendo renacidos, oiga, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oiga, es que es tremendo, hermano. Es que la palabra de Dios es el fundamento. Hermano, los hermanos empezaron basados en lo que los apóstoles les enseñaban. Por eso esta iglesia está fundamentada sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. Y la principal piedra del ángulo es Jesucristo el Señor. Entonces Pedro, que anduvo con el Señor, él nos dice: ustedes son renacidos por la palabra de Dios. Y en su segunda carta, capítulo 1, verso 19, vuelve y nos dice, hablando acerca de que Él es testigo de la gloria de Dios. Entonces dice: tenemos también la palabra profética más segura. Y mira el consejo que nos da el apóstol San Pedro. A esa palabra hacemos bien en estar, ¿qué, hermanos? Atentos, como a una antorcha que hace ¿qué? ¿Qué hace una antorcha? Alumbrar. Una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hasta qué? Hasta que el día esclarezca. ¿Y qué va a suceder cuando el día esclarezca? El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, ¿qué debemos entender? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, una vez más, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Santo Espíritu de Dios. Yo sí quiero hacerle este reto en esta noche. En el nombre del Señor Jesús, volvámonos a la Escritura, hermanos. Volvámonos a la Escritura. Todos. ¿Qué sucedería en la congregación si nos volvemos a la Escritura? La Escritura nos enseña que debemos cada día buscar más de su presencia, orar un poco más, cada día. Algunos alejados totalmente de la oración, de la lectura de la palabra. Hermano, volvámonos a la Escritura. Volvámonos, porque toda fue inspirada por Dios y tiene una finalidad. Quiero dejarle ese reto en el nombre de Jesús. Volvámonos a la Escritura, como dice la Escritura, y a ver qué encontramos para nosotros. Quizás usted haya intentado por sus propios medios, por el argumento de otros, por las tendencias, por lo que se ve, por lo que se dice, por lo que se hace allá, lo que se dice allá, por lo que usted vio allí o allá. Yo quiero invitarlo en esta noche a que nos tomemos en serio lo que Dios nos dice a través de este eslogan. Volvámonos a la Escritura. Póngase de pie, por favor. ¿Usted quiere ver victorias en su familia? Vuélvase a la Escritura. Lea la Escritura. Efesios capítulo 6 aconseja al padre, a los hijos, nos enseña a vivir. El capítulo 4 nos dice que el hombre, ese hombre viciado, ese hombre que está ya muerto por su pecado, no lo dejemos renacer. Eso nos lo dice la Escritura. Pero si usted no lee la Escritura, si usted no se vuelve a la Escritura, usted deja que aquel hombre viciado con sus pecados lo conduzca a hacer lo malo y lo lleve cautivo, obedeciendo el pecado. Pero si nos volvemos a la Escritura, vamos a conocer que ese hombre viejo debe ser sepultado.
y que no podemos permitir que ese hombre viejo renazca en nosotros, como dice la Escritura. Usted quiere ver mejoría en su hogar, vuélvase a la Escritura. Quiere ver mejoría en su economía, vuélvase a la Escritura. Vuélvase a la Escritura. Pruébenme en esto, dice el Señor. Pruébenme en esto. Hay gente que es enemiga del diezmo, y debo decirlo abiertamente. Hay gente que es enemiga de que se tengan que promover ofrendas. Pero yo encuentro en la economía de la iglesia la mayor bendición para mí. Créame, hermano, créame. La mayor bendición que yo he recibido en mi vida personal es a través de dar. Dando, usted no se imagina, Dios, las bendiciones que me ha dado. Créame, créame, después de pasar una situación económica, iniciando el evangelio, una situación económica muy precaria, muy extremadamente precaria, y Dios me enseñó el secreto de la bendición. Si usted lo quiere recibir, vuélvase a la Escritura, pruebe a Dios. Usted quiere recibir, ese es el secreto. No hay otro secreto. Con Dios no hay otro secreto. Entonces, volvámonos a la Escritura. Chicos, vamos a entonar una canción.